En nada menos de un mes tendremos la nueva temporada de Jurassic World, Teoría del Caos, la cual arribará a Netflix a nivel mundial el 3 de abril, y que hace unos días hemos tenido el primer avance, el cual empieza con Brooklyn viajando en el jet privado de Soyona. Mientras juegan una partida de ajedrez, Soyona se compara con la reina, diciendo que de nada sirve jugar sola si no tiene relaciones estables. Esto podría entenderse con su más reciente vinculación con Biosim que con Brooklyn, ya que ella solo le aporta una colaboración menor. También vemos que Brooke porta un brazo protésico como recompensa por toda la ayuda que le brindó a Soyona. Luego pasamos a un avión de carga pilotado por Kenshi. A la vez que sus amigos recorren la aeronave, descubren a un Kentrosaurus enjaulado capturado de Senegal, y que por algún motivo logra librarse y altera el ambiente. Y en su ataque contra los jóvenes, termina dañando el avión, causando que se estrelle en una Italia nevada, donde casualmente vive la novia de Ben, Shia, interpretada por Beatriz Granó, y se dirigen a visitarla. Escenas de Brooklyn mirando con preocupación su celular mientras camina por un túnel maltés, y otro revisando expedientes del programa Aliados Hexápodos y láminas con infografías de trigo y otro referido a un Sinoceratops, y 4 paquetes de lo que parece ser barra de cereal o semillas, alternado con la aparición de Dodgson nuevamente en su versión animada. Soyona entregando violes a Dodgson, y como resultado de su asociación, él le ofrece acceso ilimitado a todos los dinosaurios del mundo. Vemos a Brooklyn llegando al mercado negro de Malta, donde presencia la lucha entre dos Stygimoloch, muy parecido a como se vio en Dominion, entre el Lystrosaurus y el Oviraptor. Aunque a mí me recuerda a una de las atracciones del parque Jurassic World, donde había una exhibición llamada Paki Arena, donde los turistas pagaban por ver Pakis luchar. Háblame de explotación animal, un parque temático no es tan distinto de un mercado negro. Y también del uso gastronómico que le dan a estos animales, y arriba un Dimorphodon enjaulado. Luego los 5 de Nublar le presentan el huevo de Bumpy a Gia, y esta reacciona emocionada, y en la siguiente escena el huevo ya eclosionado ante la mirada atónita de Jazz. Pasamos nuevamente a Malta, donde distintos dinosaurios causan pánico tanto dentro como fuera de la ciudad, lo cual yo creo que es simultáneo a lo visto en Dominion, ya que de haber ocurrido antes, la ciudad no se vería arreglada como se vio en la película. Además de que un hecho así hubiera incentivado a la ciudad a evitar que ocurra otro hecho parecido, y desmantelado el mercado negro, cosa que no se vio en Dominion. También vemos un Dimorphodon sujetando un monopatín, que podría pertenecer al sujeto que iba en medio de la plazoleta justo antes de ser devorado por un Allosaurus. Sostengo esta hipótesis porque la escena transcurre casi adentrada la noche, y en Dominion la liberación de los dinosaurios ocurre durante el día. Así que podríamos estar viendo qué sucedió en Malta luego de que Owen y Claire escaparan en el avión de Kyla. Las tan amadas langostas, por cierto, estaba siendo sarcástico, dicen presente en la serie, revoloteando alrededor de un Baryonyx, y otra en un área nevada, extrapolando una escena que se vio en Dominion, donde Dodgson recibe una notificación de la llegada de estos insectos a otros continentes. Otra prueba más de la sincronicidad con Dominion. Kenshi y Darius dentro de un auto, cuando de la nada se les atraviesa un dinosaurio emplumado, el cual no podría ser otro más que el Piroraptor. Y la tensión se corta con una escena de Ben ejercitándose y explicando la causa de su mejora física. Y por ahí terminando, las típicas escenas alternadas con Kenshi y Sammy escapando de una avalancha de motonieve, a la nada de Gia rodeada por Tiger, Pantera, y vemos que Ghost sobrevivió a la caída al mar, y la ausencia de Red se debe a que Owen y Barry la capturaron para atraparla, lo que acrecienta más que esta serie es simultánea a Dominion, y desenfocado en una esquina al Piroraptor, en una ciudad que no estoy seguro si es Italia o Malta, aunque me tiro más por la primera. Una escena desconectada de Brooklyn apuntando con un láser y filmando con su celular, con otra de Darius diciéndole a Brooklyn que no es lo que aparenta ser, a lo que ella responde que no la conoce, mientras recorre sola las calles de Malta. Un Pteranodon persiguiendo el helicóptero de Biosim y el Piroraptor emergiendo imposiblemente de la nieve para atacar a Kenshi y a Sammy. O sea, te puedo entender que por la consistencia del agua pueda encontrar fuerza para emerger, pero poder hallar espacio entre kilos y kilos de nieve para impulsarse hacia arriba es algo que no puedo aceptar. Lo que tampoco puedo aceptar es como todavía no te has hecho miembro del canal. El único miembro es Maddox, a quien aprovecho para mandarle un saludo, ya que siempre está ahí comentando, likeando y apoyando al canal. Así que si quieres que te envíe un saludo en un video, sé como Maddox y hazte miembro, ya que tengo pensado crear contenido exclusivo solo para miembros.
el regreso de The Handler a la serie, después de ausentarse en la temporada 2, quien hace su aparición dentro de un subterráneo ante los ojos de Brooklyn y un nuevo personaje que la acompaña le pregunta ¿qué es eso? Y Brooklyn le corrige diciéndole más bien ¿quién? Dando a entender que Brooke sí sabe más de ella de lo que nosotros no sabemos, evidenciando que es una humana con motivaciones personales, que como expliqué en este video ella ve a su manada como camaradas más que como mercancía, y posiblemente esté en Malta para asegurarse que sus atrocis estén en buenas manos. Y el avance termina con el isólogo de la serie y con su estreno pactado para el 3 de abril. Como pasó con Campamento Cretácico, esta serie se vinculará argumentativamente con una película, siendo esta vez Dominion, y aprovechando la duración extensiva de la serie, abarcará más historias alrededor de Biosim y del mercado negro, siendo este último el asunto que más restringido se vio en el metraje. Aunque la participación de las langostas no agradó a muchos, no creo que sea parte crucial de la temporada. Creo que tendrán algunas cortas apariciones y ya, y apostarán más por el sentimiento que les generó el rechazo de Brooke a los 5 de Nublar, mientras que la confusión interna de ella crece a medida que se envuelve más y más en la red criminal de tráfico de dinosaurios y espionaje del broker. Y aprovecho para decir que me gustaría ver un mejor sentido en la participación de ciertos dinosaurios, y que su aparición se vea más como obstáculos naturales que como algo forzado, como sucedió en Dominion, que introdujeron al Pyroraptor una vez y luego nunca más se lo vio. Siento que esta temporada podrá sacar un mejor jugo a este terópodo. En resumen, con todo esto visto en el avance, esta temporada se consagraría como una de las mejores de la serie, ya sea por el regreso de The Handler, que la trama se continúe en otros continentes, ver más del mercado negro y de Lois Dodson le asegura esta aprobación.